En el programa anterior. Bueno, en efecto, como vemos en la imagen en pantalla, hay todo un imaginario en relación al valor que tiene el recordatorio de la figura del Empira. Una figura que hasta hace muy poco tiempo no estaba probada científicamente realmente su existencia. Pero de alguna manera el recuerdo o la creación de estos héroes en la mentalidad colectiva obedece al propósito de crear un sentido de identidad eh, de nación que es construido desde los poderes políticos establecidos. ¿De dónde viene entonces este esfuerzo? Hola amigos, amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por estar siempre con nosotros, pues todos estos miércoles, domingos, que pues hablamos de temas interesantes acerca de qué pasó entonces de la historia y dándole de una u otra forma seguimiento a nuestros programas porque todos tienen una coherencia histórica. Pues le habíamos hablado acerca de la identidad nacional y el tema del Empira. Hoy día hemos invitado a un amigo, un colega historiador. Me refiero en esta oportunidad al licenciado Marvin Lemus. Marvin Lemus es licenciado en Historia, actualmente es docente del Departamento de Historia, imparte la clase de Historia de Honduras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y él pues ha desarrollado un tema, ha investigado un tema que por cierto también lo va a presentar en el próximo Congreso de Historia que va a ser en la ciudad de Guatemala, que vamos a andar también presentando algunos temas por allá. Sobre migraciones internas, o sea, cómo esta identidad nacional, cómo empiezan a aparecer aquí entre palestinos, árabes, personas de diferentes lugares, cómo se van integrando a nuestra sociedad y van creando pues un nuevo grupo importante, ya sea de poder político, económico o bien que está pues metido en actividades de índole de tipo económico. Así que vamos a darle la bienvenida al licenciado Marvin Lemus. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy bien, gracias Arnulfo por la invitación. Vamos a estar aquí hablando de un tema muy importante sobre migraciones, que es un tema que más allá de hablar de migraciones extranjeras es más hablar de migraciones internas. O sea, ¿qué pasaba en ese momento del contexto bananero básicamente en las migraciones? Porque se ha hablado de la migración extranjera como los árabes, los palestinos, que ya tenemos algunos escritos, ¿verdad? Como los de Jorge Amaya, como los de Mario Argueta, por ejemplo, los alemanes en el sur. Pero este tema va a ir orientado hacia una aproximación en el contexto bananero y que lleva una temporalidad de 1899 hasta 1932, viendo básicamente tres momentos, ¿verdad? El aparecimiento de las migraciones en la costa norte, como los primeros productores que vendían banano a estadounidenses, pero digamos en unas cantidades significativas. Después hay un momento como el auge bananero y por último ver los remanentes de la crisis de 1929, siempre enfocado en la migración interna. Qué interesante porque como hemos venido hablando de identidad, incluso hace un par de programas atrás estuvo la maestra Yesenia Martínez hablando de las enfermedades en el Caribe, sobre todo en la época de la explotación bananera. Ahora bien, usted nos viene a amarrar en esta parte con el tema de estas migraciones internas, que es muy importante, que usted pues, bien ha analizado. Sabemos que la producción de bananos es importante, lo fue en un gran tiempo, ¿verdad? Aunque hoy día se dice que lo que más exporta a Honduras son hondureños, ¿no? Esos que mandan los famosos remesas familiares, que el país realmente se mantiene por las remesas familiares. La economía de este país es estable gracias a esos buenos hondureños que mandan a sus familiares y mantienen la economía. Pero, maestro Marvin, cuando usted lo ubica en este tiempo, en este contexto, ¿cuáles son las razones por las cuales ubica su investigación en la época que nos planteó anteriormente? Bueno, en realidad es viendo antecedentes desde el siglo XIX, porque las primeras migraciones que se empiezan a dar hacia la zona norte como tal vienen más orientados, por ejemplo, desde Olancho, aparte de Olancho, y la parte del sur y la parte central. Primero se empiezan a dar movimientos migratorios por el patrón de desequilibrio político, pero ya en el contexto bananero ya hay un patrón económico. Entonces, para ver cómo cambia la situación, por ejemplo, ya desde el periodo de Medina,
ya había un movimiento interno desde Olancho, por ejemplo, con todo este movimiento de represión de Medina hacia los olanchanos, hacia la zona norte, como una migración forzada. Pero después, ¿verdad? Cuando aparecen, por ejemplo, las compañías mineras también acaparan una cierta población de migrantes en estas zonas de la Rosario Mining Company. Entonces, cuando ya van apareciendo las compañías bananeras, lo que hacen es como sacar esa población que está trabajando en las migraciones con unos altos pagos, relativos altos pagos en las compañías. Entonces, al ver estos relativos altos pagos y que también se plasman en los periódicos de la época, entonces las migraciones empiezan a fluir a otro territorio, que sería la zona norte, la zona norte, como ya lo sabemos, la zona norte era casi un territorio despoblado, un territorio selvático, ¿verdad? En el periodo, digamos, de los remanentes del periodo colonial y el siglo XIX, pero ya con la introducción de las compañías bananeras lo que hay es un proceso de urbanización y un proceso de modernización de la zona norte. Entonces hay una conexión. A partir de ahí, entonces también empieza a tener cambios en su paisaje geográfico, pero también cambios en el paisaje, digamos, demográfico. Eso es muy importante, ¿no? Porque ver un poco lo que es el contexto geográfico, político, y como usted bien lo plantea, una zona que incluso era considerada como una zona inhóspita, una zona, incluso en la actualidad, maestro Marvin, se mira de esa forma. Viendo estas imágenes, estos mapas que tenemos acá de Cortés, ¿nos puede comentar un poco? Sí, por ejemplo, este es un pequeño mapa que se encuentra en las memorias de Fomento, y ahí podemos ver un poco los rieles que conectaban en las vías ferroviarias en la zona de Cortés, esta zona de Cortés. Entonces, a partir de ahí vemos cómo se va reconfigurando el territorio. Hay una comunicación interna, no hay una comunicación nacional, pero sí hay una comunicación interna dentro del mismo territorio. Entonces ahí podemos ver cómo hay enlaces casi en todos los campos bananeros, porque las vías del ferrocarril rodeaban los campos bananeros, ¿verdad? Y esa era, digamos, la propuesta de las compañías, y que las concesiones iban más allá de eso, ¿verdad? Las concesiones de tierra se daban para que el progreso nacional, no interno, se diera en Honduras, pero cosa que no pasó y que ya lo sabemos, ¿verdad? Así, y que el ferrocarril iba a ir desde Cortés hasta la parte sur de Honduras. Sí, era básicamente unir la zona norte con la zona sur. Exacto. Entonces, pero al final quedó en una conexión interna y para beneficio de las compañías bananeras. Entonces, a partir de toda esta creación de los ferrocarriles, entonces también el movimiento migratorio hacia la zona norte se empieza a acrecentar, ¿verdad? Entonces, ahorita, por ejemplo, estoy trabajando datos estadísticos, porque es que esa es otra cosa que hay que hablar, ¿verdad? Decir que los datos estadísticos de las migraciones internas casi no existen, son inexistentes, ¿verdad? Sí hay censos de las migraciones internacionales, ¿verdad? Encontramos a los alemanes, a los árabes, a los palestinos en los censos, ¿verdad? Hay registros de extranjería, pero no hay registros de migraciones internas. Entonces, a partir de eso hay que hacer un trabajo de reconstrucción de las migraciones. Entonces, ahorita estoy trabajando, por ejemplo, con algunos datos sobre datos religiosos, algunos registros de bautismo, registros de matrimonio, de defunciones, y a partir de ahí dar tendencias migratorias, porque por lo mismo que le explico sobre las fuentes, la falencia de las fuentes en migraciones internas. Así, interesante. Y ya que usted hablaba un poco de censo, maestro Lemus, aquí podemos observar este censo de 1901 de Honduras. ¿Qué nos podría comentar referente a estos datos de quiénes entraban, quiénes salían? Aquí se pueden ver algunas nacionalidades, ¿verdad? Siempre los hondureños fueron la mayor cantidad, o sea, era la mayor cantidad dentro de la zona norte. Caso contrario, por ejemplo, lo que pasó en Costa Rica, porque en Costa Rica tenemos una conexión bien conectada, o una historia conectada en el proceso de las migraciones con las compañías bananeras. Lo que pasó, por ejemplo, en Costa Rica es que los nicaragüenses y los antillanos, básicamente los jamaiquinos, eran los que tenían mayor número dentro de la zona esta de Limón, por ejemplo, o de Reventazón, Turrialba, por ejemplo, que era la zona del Atlántico. Y en Honduras la tendencia fue diferente. Los hondureños
eran la mayor cantidad, tenían mayor porcentaje, seguidos por ejemplo con algunos centroamericanos como los salvadoreños y los guatemaltecos, y los europeos, y, asiáticos y antillanos también, ¿verdad? Entonces, es muy interesante ver las migraciones internas. ¿Por qué? En 3 puntos. Yo veo en mi investigación 3 puntos de las migraciones internas. Por un lado, ver los ascensos sociales que se empezaron a dar en la costa norte, ver las relaciones familiares en la zona norte y también ver la configuración territorial. 3 elementos importantes. Definitivamente. Y cuando ve estos censos, él habla de centroamericanos, ¿no? En su mayoría. Pero aparte de centroamericanos, ¿de qué otros países encontramos? Bueno, en realidad hay mexicanos, por ejemplo, toda esta zona, casi toda Latinoamérica. Habría que ver, sería interesante que hubiera un estudio conectado con todo este estudio de migraciones sobre los migrantes de la zona de Sudamérica hacia Centroamérica, o en este caso hacia Honduras y Costa Rica, donde llegó el capital bananero. Pero en este caso nos interesa, digamos, ver cómo también esas relaciones interculturales que se empiezan a dar en la zona norte empiezan a crear una nueva cultura, ¿verdad? Porque hay un proceso en la zona norte de transculturación, lo que se llama transculturación, ¿verdad? Y que la cultura, podemos decirlo así, hegemónica, era la cultura estadounidense, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver en algunas de las imágenes en la presentación que hay un proceso de americanización dentro de la zona norte, ¿verdad? Como hay zonas gringas, ¿verdad? Por ejemplo, esta imagen que tenemos por ahí es una imagen donde se ven casas de nativos, una casa nativa, ¿verdad? Que podemos hacer un detalle de ella, casas que eran construidas a veces a base de madera, a base de tierra mojada y zacate, por ejemplo, y que eso perduró dentro de la inserción de las compañías baneras, o sea que hubo un proceso de enfrentamiento entre modernidad y tradición, ¿verdad? Porque vemos aquí la otra imagen donde está una colonia americana, vemos casas al estilo casi, este estilo victoriano, un estilo victoriano, ¿verdad? Que ya es un estilo más atractivo, con la introducción del zinc, por ejemplo, de la madera, que la madera la traían con catálogos, pedidos de catálogos y planos, y la armaban aquí. Era una armazón, o lo que se llama madera de encaje, que ya las piezas tenían su posición, ¿no? Que de hecho uno va a San Pedro Sula, Ceiba, todavía se ve algunas casas con esos estilos que usted mencionaba, victorianos. Sí, todavía hay algunas casas que todavía se mantienen al estilo victoriano, y que estas casas son un estilo de americanización, como yo les mencionaba, que se empezó a forjar en toda esta zona norte. Entonces habría que ver dentro de la mentalidad colectiva de todos estos nativos cómo influyó. Cómo influyó al ver que casi era una zona gringa, porque la zona norte se convirtió en una zona gringa. Así es, así es. Interesante, realmente es un tema que ver un poco la costa norte nos ayuda a entender también todo lo que es el desarrollo a nivel de Honduras. Bueno, y vamos a hacer una breve pausa, pero ustedes no nos cambien, pero no olviden escribirnos a nuestro correo, ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, y también pues búscanos en nuestras redes como STVE Telebásica. Ya regresamos. Empiezan una migración posterior a la masculina. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de migraciones internas con el licenciado en Historia Marvin Lemus. Y es que comentábamos anteriormente que estas ciudades como San Pedro Sula, Ceiba, todo esto, cómo van retomando esos elementos de ese tipo de arquitectura victoriana que bien nos decía el maestro Marvin, y que cómo la parte económica va dando un nuevo giro en la zona, una zona que antiguamente fue inhabitable, inhóspita, después se convierte en uno de los polos de desarrollo y se da lo que se conoce, maestro Marvin, con la famosa economía de enclave, ¿no? Sí, se ha estudiado ya bastante, digamos, el tema económico de las transnacionales, como si hay una implantación de un enclave o llamarlo diferente. Pero en realidad lo que sí sabemos es que Honduras, en este periodo del siglo XX y básicamente en los años 20, se convierte en el mayor productor de bananos de casi toda Latinoamérica. ¿Por qué?
Por ejemplo, la United Fruit Company, que era una de las compañías más importantes en Centroamérica y básicamente en toda esta zona de América, proveía una gran cantidad de presupuesto a nivel casi mundial. Entonces vemos que el capital extranjero vino a darle un giro importante a la zona norte y al país, básicamente, junto con la élite política y la élite económica en ese momento. Y ese patrón económico fue el que movió también a todos estos flujos migratorios del interior del país. Vemos algunas literatura que se refiere a eso, por ejemplo, Prisión Verde, ¿verdad? Que es una de las Sí, clásicos Sí. de Ramón Amaya Amador. O por ejemplo en Costa Rica podemos ver también alguna literatura similar como la de Mamita Yunay, por ejemplo, de Fallas. Entonces encontramos similitudes entre Centroamérica en estos procesos de enclave dentro de la zona norte. Interesante. Y cuando usted hablaba, incluso nos comentaba referente a esas personas que vienen aquí a estas tierras, que venía de todo, migrantes de tanto de Centroamérica, Suramérica, pero también tenemos personas pues, que influyeron pues, en la economía nuestra. Aquí tenemos a estos personajes, a David Paz Girón y Januario Girón. Sí, encontramos, por ejemplo, esto me interesa mucho, por ejemplo, por la red familiar, ¿verdad? Entonces vemos que había migraciones, esta es una migración desde Olancho hacia la zona norte, entonces cómo la familia migraba en conjunto a veces, ¿verdad? Entonces vemos el caso de estos dos hermanos, David Paz Girón y Januario Girón, que migran hacia la zona norte, empiezan a trabajar con las compañías bananeras después de haber tenido unos 10 años de haber estado trabajando con estas compañías. Ellos montan sus propias fincas y sus propias tiendas comerciales, ¿verdad? Y a veces a estos migrantes que sobresalían en la zona norte, que a esto le llamo un proceso de movilidad social, ¿verdad? Entonces se implicaban, por ejemplo, en algunas cuestiones municipales, a veces eran hasta regidores dentro de las municipalidades de la zona norte. Entonces encontramos aquí unos datos interesantes como estos movimientos migratorios no solo masculinos, porque primero se empezó a dar un movimiento de hombres nada más, de hombres, pero en estos registros parroquiales que estamos revisando en este momento, encontramos que también mujeres empezaron a mirar a la zona norte. Entonces es ver también ese papel de la mujer dentro de las compañías bananeras, en qué trabajo se podían desempeñar, a pesar de la situación marginal que tenía la mujer, ¿verdad? Entonces aquí vemos, por ejemplo, otro caso de Comayagua, por ejemplo, Cristóbal Mayes y Gustavo Panchamé, que estos no son hermanos, pero viajan desde la misma ciudad hacia la zona norte. Ahorita estamos creando unos datos estadísticos con algunos gráficos y hay una tendencia de la zona central a como más influyente de migrantes. Por ejemplo, a Comayagua y Tegucigalpa, Santa Bárbara por la cercanía, porque recordemos que, por ejemplo, San Pedro Sula estuvo circunscrito a Santa Bárbara en el siglo XIX, ¿verdad? Entonces vemos cómo esta red familiar se va configurando. Y es interesante encontrar que se encuentran, por ejemplo, trabajadores dentro de los campos bananeros y que dan referencias para que puedan trabajar, ¿verdad? Cuando encuentran a sus familias allá, lo que hacen es que les permiten trabajar en las mismas planillas de trabajadores. Entonces, eso es lo interesante de ver en las redes familiares. Y estas redes, como usted bien lo comentaba, ¿cómo va entrando o cómo se ve el papel de la mujer? Porque, claro, el trabajo era en principio para hombres, ¿no? Era de cortar, cargar, etcétera. Pero también las mujeres empiezan a ser parte de ese engranaje económico, ¿no? Sí, las mujeres en realidad empiezan una migración posterior a la masculina, podríamos decirlo así, rastreando los datos que podemos tener hasta ahora. Pero hay una migración interesante de mujeres con sus infantes, ¿verdad? Empiezan a migrar las mujeres con los hijos, ¿verdad? Al ver que, por ejemplo, se encontraban o sus padres o los esposos empezaban a implantarse en la zona norte, ¿verdad? Entonces, las mujeres empiezan a llegar a la zona norte después, posteriormente, y se empiezan también a introducir al capital bananero. Pero ¿en qué empiezan a trabajar las mujeres? Es la pregunta interesante que podríamos hacer. Entonces, las mujeres, como hay unas imágenes posteriormente,
empiezan a desenvolverse en trabajos no tanto de las plantaciones bananeras en un primer momento, ¿verdad? Casi hasta los años 50, 60 es donde las mujeres empiezan a tener un papel en la producción bananera, como empacadoras, por ejemplo, ¿verdad? Pero las mujeres en este contexto bananero, en los años 20, en los años 30, 40 del siglo XX, se desenvolvían en trabajos como, por ejemplo, elaboración de cigarrillos, ¿verdad? De tabaco, por ejemplo, o de lavanderas, porque es que las mujeres ganaban su vida lavando ropa, ¿verdad? De los trabajadores y ganaban, digamos, una cantidad significativa para poder sobrevivir dentro de la zona norte, como lavanderas y como planchadoras, podríamos llamarlo así. Entonces, las compañías, cuando se dan cuenta de que las mujeres están trabajando en estos trabajos domésticos, lo que hacen es que, como eran pulpos económicos, toman la mano de obra, ¿no? Sí, esa mano de obra y las traen y ellos convierten sus propias lavanderías y su propia como de planchar, pues. Entonces crean eso y les dan trabajo a las mujeres para que se desenvuelvan en ese trabajo. Es interesante ver que las mujeres, por ejemplo, en la elaboración de cigarrillos, ganaban más que los hombres. O sea, el capital que ganaban las mujeres era mayor al de los hombres. Entonces, es bien interesante ver esa parte, que las mujeres, aparte que eran subalternas en ese periodo, eran doblemente subalternas, porque no tenían ningún derecho casi político o alguna influencia política en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, es interesante ver esa parte. Y ya que usted lo mencionaba, en la actualidad, por ejemplo, hay muchas mujeres las que mejores hacen puros y puros de exportación, sobre todo en la parte oriental de Honduras, en la zona de Anlito, quienes son las que hacen esos puros son mujeres, o sea, que se mantuvo esa tradición. Vimos anteriormente, maestro Marvin, vimos unas imágenes de los trabajos de los hombres como capataces y ayudantes. ¿Quiénes eran los que hacían esta labor de capataces? ¿Siempre eran de la zona o eran extranjeros? Pues fíjese que los capataces y los ayudantes tenían como un rango un poquito más elevado que los trabajadores de planilla. Entonces, ¿cómo podían haber ascensos? Esa es la pregunta. ¿Cómo podían haber ascensos dentro de la compañía bananera? Por un lado, podían haber ascensos por la antigüedad de trabajo, por haber trabajado mucho tiempo con las compañías. Entonces, el capataz, por ejemplo, a veces podían ser hondureños, los capataces. Podían ser hondureños porque ellos tenían ese ascenso por haber estado trabajando dentro de las compañías bananeras. Entonces, vemos aquí una imagen casi de la década de los 40, reuniendo los ayudantes que podrían ser, digamos, en este caso hondureños y algunos centroamericanos, ¿verdad? Descansando en las cercanías de las vías férreas. Entonces podemos ver ahí, por ejemplo, el ferrocarril, están las plantaciones bananeras y vemos cómo podemos hacer también un análisis de la vida cotidiana, ¿verdad? Un poquito de la vida cotidiana y de los migrantes internos, ¿verdad? Que eran la base sólida de la economía norteamericana en este caso. Y vimos incluso también en una siguiente imagen sobre las familias que hacían ciertos negocios. ¿Cómo llamaban? Estos anuncios eran para solicitar... Estos anuncios, sí, como están representados ahí, están plasmados en los periódicos de la época. Por ejemplo, en el periódico El Atlántico, en el periódico Diario del Norte, por ejemplo, podemos encontrar algunos de estos anuncios que esto lo colocaban los productores dentro de los periódicos para atraer esa mano de obra. Pero ahora la pregunta sería, ¿cómo leían estos anuncios los trabajadores del interior del país si a veces no sabían ni leer ni escribir? ¿Verdad? Pero siempre había una conexión de pasar información sobre estos trabajos, ¿verdad? Entonces ahí se pide, por ejemplo, los mozos, que es como una palabra, digamos, de regionalismo, operarios, ¿verdad? Que el operario es como un anglicismo norteamericano, ¿verdad? Un operario pareciera que iba a trabajar en algún proyecto ya de maquinaria, pero no era tanto así, ¿verdad? El operario trabajaba en construcciones de carreteras, en abrir zanjos, en desmontar, digamos, algunos matorrales como para sembrar el banano. Casi como el trabajo de un peón hoy día, ¿no? Sí. Era un peón, pero sí habían trabajos de operarios, habían trabajos que trabajaban en las maquinarias, en las vías férreas, aunque en las vías férreas, en la construcción de todas estas vías férreas, lo que más se necesitaban eran los antillanos, o los jamaiquinos en este caso,
¿verdad? Y que hubieron muchos procesos de confrontación, lo que se puede llamar como un discurso xenofóbico hacia estas migrantes de origen afrodescendiente, incluso de los mismos hondureños migrantes en la zona norte. Entonces, podemos hablar, maestro Marvin, podríamos hablar que en esta época se hablaba de un trabajo más especializado, porque nos dice que para hacer líneas férreas se requería más de jamaiquinos o gente del Caribe. Sí. Aquí podemos hacer, digamos, una especie de análisis cómo empieza a cambiar el trabajo de valga la redundancia, de un trabajador que había estado en el interior del país sembrando maíz, sembrando los granos básicos. Entonces, era un trabajador que era un agricultor, porque el agricultor es aquel que trabaja su propia tierra, ¿verdad? El que está sembrando en su propia tierra, pero cuando se da todo este movimiento de las compañías bananeras, dejan esas tierras ancestrales y se involucran en el trabajo, ya un trabajo de proletario o semiproletario dentro de la zona norte. Entonces, ¿cómo cambia el patrón también de trabajo? ¿Verdad? Y sí, había una especialización de trabajo, habían categorías de trabajo, ¿verdad? Y esa producción de banano tenía muchos ciclos, ¿verdad? No era solo sembrarlo y cortarlo, no, era todo un proceso de cuidar el banano, de limpiar el banano, de empacar el banano, de lavar el banano, ¿verdad? Un montón de cosas. Ahí aparecen categorías como junteros, por ejemplo, ¿verdad? Los que limpiaban, los que sembraban, sí, ¿verdad? Entonces es un montón de categorías, ¿verdad? Que a veces no era que habían trabajadores específicamente para esos trabajos. El mismo trabajador realizaba esas cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, habían trabajos sí que ya tenían un poco de diferencia, como la construcción de las vías férreas, para el caso, o de estar, por ejemplo, trabajando dentro de las mismas compañías como funcionarios, ¿verdad? Bien. Está muy claro la explicación que nos da el maestro Marvin. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, ustedes no nos cambien, ya regresamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Que mucha gente, o cierta cantidad de gente, migraba por cuestiones climáticas. Migraciones internas en Honduras. Es que realmente el ser humano es migrante por naturaleza y de una u otra forma pues se mueve donde está el trabajo. En la antigüedad pues los seres humanos se movían buscando la comida, buscando mejores condiciones, climas, lugares para poder habitarlos. Hoy día, maestro Marvin, la gente se mueve realmente por el trabajo, ¿no? Y recordemos que bien lo comentaba el maestro Marvin, que la zona norte era una zona inhóspita, una zona que no había condiciones, pero esta producción de banano le dio ese auge, ¿no? Le dio poder de poder absorber gente de casi todo el país. Y muchos de estos, maestro Marvin, se quedaron, muchos vinieron a quedarse, ¿no? Y eso es lo que lo hace interesante a la zona de Cortés, en la zona donde hubo toda esta producción de bananos, ahí va también, donde empiezan a llegar tantos inmigrantes que muchos de ellos o dejaron su huella o finalmente se quedaron. Sí, sí, las migraciones tienen casi patrones ya definidos, el que hablábamos anteriormente, ¿verdad? El patrón económico, que es uno de los más importantes, el patrón de desequilibrios sociales o políticos que se empiezan a dar básicamente en el siglo XIX. Y también, pero hay un patrón interesante y que se pueden palpar en los periódicos de la época, por ejemplo, que mucha gente, o cierta cantidad de gente, migraba por cuestiones climáticas. O sea, se iban por cuestiones climáticas. Entonces, es como que se sale del esquema migratorio esas apreciaciones de los migrantes a ir a otro lugar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos anuncios publicitarios también, que ya esos son anuncios de trabajo dentro de las compañías, ¿verdad? Tenemos la que yo le hablaba, la de lavandería, que es una lavandería seibeña. Entonces, las mujeres tenían sus propias lavanderías, pero las empresas empiezan a crear estas lavanderías. Entonces, empiezan a reclutar estas mujeres para estos trabajos. Y los trabajos de las mujeres eran trabajos más cuidados, eran trabajos con más condiciones. Por ejemplo, en las lavanderías a veces tenían hasta aire acondicionado. Entonces podemos ver esas cosas, cómo va cambiando el panorama, a pesar de que la mujer no tenía un papel preponderante. Y vemos el otro del tabaco, por ejemplo, que era un trabajo que lo hacían casi solo las mujeres, porque era un trabajo delicado, era un trabajo creativo, era un trabajo casi solo para mujeres. Y aquí es donde yo le mencionaba que la ganancia o el pago hacia las mujeres era
casi el doble de los hombres. En la investigación completa tenemos unos cuadros comparativos sobre las ganancias que tenían los hombres dentro de los trabajos de los campos bananeros y las mujeres. Entonces aquí hay otros anuncios donde, por ejemplo, se dice ahí que se necesitan mujeres para la elaboración de puros. Entonces, ¿cómo iban esos anuncios directamente para las mujeres, no para los hombres? Se dice mujeres. Entonces es interesante ver esta parte porque parece que la mujer en la historia ha quedado como relegada, ¿verdad? Pero hay que hacer unas aproximaciones a estos asuntos para también que la historia sea abarcadora, ¿verdad? Abarcadora en el sentido estricto de la palabra, interdisciplinaria, pero también no dejar a nadie por fuera, ¿verdad? Ver estos grupos subalternos como las mujeres, por ejemplo, que también se empiezan a involucrar en trabajos casi domésticos, ¿verdad? Y como lo dice ahí, puros habanos, ¿verdad? Puros habanos hechos en Honduras y vendidos en el extranjero, ¿verdad? Sí, es interesante, ¿no? correcto, porque sí. como el tabaco hondureño también empieza a repuntar en la zona, pero como un producto colateral de lo que es el tema del banano. Porque hablamos de un enclave, ¿no? El enclave es como el poder dentro de otro poder, la economía se centra en un solo producto y pues en ese entonces teníamos ese famoso enclave bananero. Cuando hablaba acerca de estos famosos caminos de rieles, lo comentaba al principio, usted nos hablaba, maestro Marvin, de que este trabajo era también aquí en Puerto Cortés un tanto especializado, que no era que cualquiera podía construir rieles. Sí, en efecto, es que en realidad el trabajo era un poco pesado, el trabajo de construir estos rieles. Entonces vemos que es un trabajo también de largas horas de trabajo. Ahí lo que lo podían hacer solo personas que tuvieran las condiciones y así lo miraban las compañías. O sea, las compañías miraban que estos afrodescendientes tenían la capacidad de resistencia para poder estar trabajando horas de larga jornada dentro de estos rieles. Vemos que los rieles estaban compuestos, por ejemplo, por hierro, pero también por descansadores, los que le llaman descansadores, que es esa madera que está en la parte de abajo, que todavía se puede encontrar, por ejemplo, en San Pedro Sula. Todavía hay algunos descansadores de estos rieles. Entonces, hubo un poco de conflicto en estos trabajos, porque los hondureños no querían sentirse relegados. Entonces, hubo un montón de peticiones por parte del gobierno, que se pueden plasmar en los periódicos, de darle preferencia a los hondureños en los trabajos, en cualquiera de los trabajos. Entonces decían las compañías bananeras que iban a hacer una mezcla de hondureños y de afrodescendientes, ¿verdad? Para estos trabajos un poco pesados. Sí, incluso comentamos en un programa que tuvimos la semana pasada con el maestro Guillermo Varela acerca de personajes como Guillén Zelaya, Álvaro Contreras, que pues se expresan de una forma negativa de estos grupos que vienen, pero realmente lo hacen para proteger la mano de obra nuestra, ¿no? Sí, y por ejemplo en los periódicos, en la revisión hemerográfica que he podido hacer, he encontrado discursos en contra de los afrocaribeños, pero un discurso súper xenofóbico, o sea, muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, de los mismos hondureños, diciéndole o pidiéndole al gobierno que expulse a estos trabajadores, porque no, son unos trabajadores que más bien en vez de traer progreso, traen atraso al país, porque pareciera que la piel oscura era piel de atraso, ¿no? Y una piel clara, ¿verdad? Como el discurso de la eugenesia, por ejemplo, ¿verdad? Desde el periodo liberal, era el progreso. Entonces, se pueden plasmar en los periódicos de la época, como el Diario del Norte, por ejemplo, algunas notas editoriales de algunos trabajadores que se organizaban para pedir. Por ejemplo, le coloco el caso de algunos anuncios en este movimiento de la crisis de 1929, cuando se empiezan a dar despidos masivos de trabajadores. Entonces, en este proceso de crisis de 1929, muchos trabajadores tuvieron que regresar otra vez a sus lugares de origen. ¿A qué? A volver otra vez a cultivar estos granos básicos, que era una agricultura ancestral que ellos tenían, pero algunos que se quedaron en la zona norte empezaron a ser recargados por el trabajo que hacían 10 personas, las empezaban a hacer 2. Entonces vemos cómo va cambiando este asunto, ¿verdad? Entonces ese discurso xenofóbico que ya lo han trabajado algunos escritores, por ejemplo Marvin Barahona o Darío Uraque, ¿verdad? Que tratan este discurso contra los mismos afrodescendientes, es que no solo era la élite política que tenía ese discurso, sino que era también
la sociedad hondureña, en contra de esos trabajos, pero más que un trabajo étnico, en el sentido estricto de la palabra, étnico, digamos, en contraposición, era más de el patrón económico. O sea, se sentían relegados del patrón económico, entonces buscaban la forma de poder expulsar a toda esta gente afrodescendiente. Claro, tiene lógica, son mecanismos de, como usted lo dice, de autodefensa, ¿no? Para proteger a esta mano de obra. Y ya que usted mencionaba acerca de eso, de que empiezan a reducir esta población de trabajadores, el tema de la explotación, el tiempo de trabajo, hoy día son 8 horas, en aquella época obviamente se extendía más el tiempo de trabajo. Sí, en ese tiempo de trabajo en los campos bananeros se trabajaban de 10 horas, podemos decirlo así. Entonces hubieron muchas huelgas que ya se han estudiado, muchas huelgas de trabajadores, que eran organizadas a partir de los migrantes del interior del país y se le unían a estos algunos salvadoreños y guatemaltecos. Entonces, pidiendo una rebaja de horas de trabajo, ¿verdad? Y pidiendo un salario más digno, ¿verdad? A pesar de que en estos anuncios publicitarios que se presentaron, pareciera que las compañías daban más pagos que las compañías mineras. Cuando se llega allá, ¿verdad? Hay un poco de falencia, digamos así, de entender que los pagos no eran tan altos como se entendían, ¿verdad? Y que las habitaciones donde los trabajadores estaban viviendo, por ejemplo en los barracones, ¿verdad? Que parece que había una imagen en el principio, eran también construcciones como salones grandes donde se habitaban un montón de gente comunitariamente, ¿verdad? Las situaciones higiénicas no eran lo mismo, y que eso es lo que, por ejemplo, la maestra Yesenia está trabajando, ¿verdad? Ese proceso de higiene, ¿verdad? Y enfermedades de los migrantes en la zona norte, ¿no? Claro, que se fueron dando alrededor de toda esta explotación minera. Esos son los famosos barracones, ¿no? Esos son los barracones, que los barracones también tienen un estilo, ¿verdad? Un estilo, pero es un estilo más sencillo de este estilo victoriano. O sea, es un estilo victoriano pero sencillo. ¿Ah? Tiene el zinc, por ejemplo, la madera siempre una madera de encaje, la madera siempre está encajada, ¿verdad? Y están los estilos Porsche, que los Porsche son donde la gente ahorita, vemos la imagen donde está ubicada, solo que los Porsche no tenían, estaban cerrados, sino que estaban abiertos, o sea que no eran unas condiciones, por ejemplo, para los infantes, si las mujeres tenían los niños y se caían de ahí, por ejemplo, mientras que la zona gringa sí tenían los Porsche cerrados, ¿verdad? Con madera. Entonces vemos que las condiciones cambian y eran como salones, parecerían salones de baile, ¿verdad? Y ahí se organizaba un montón de gente, ¿verdad? Eran unas construcciones donde la gente vivía apiñada, como lo podemos decir. Y veamos la diferencia entre, por ejemplo, estas imágenes de la zona gringa. Era una zona donde los jardines, donde el espacio para salir de paseo era más visible, ¿verdad? Y más organizado, y casi todo ese estilo victoriano era un estilo cerrado. O sea, que era un estilo que a veces cerrado, no en el sentido de que las casas eran cerradas, sino que siempre estaban con cercos, lo que llamamos cercos, ¿verdad? Pero la ventilación en el estilo victoriano era importante. Por ejemplo, vemos muchas ventanas, vemos los áticos, por ejemplo, en la parte de arriba, vemos las entradas de luz, que era un aspecto que cambiaba, digamos, en las construcciones de los nativos. Bien. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de las migraciones internas en la zona norte de Honduras. Ya regresamos. Era que vendían la idea de las compañías bananeras, ¿verdad? La danza del dólar, por ejemplo. Migraciones internas. Hemos invitado en esta oportunidad al licenciado en Historia Marvin Lemus. Y dentro de todo este, vamos a decirlo así, engranaje económico, entre todas estas actividades económicas, de todo este trabajo que se hizo en esa zona, maestro Marvin, obviamente hay, como decimos, hay un desarrollo, hay un inicio, hay un desarrollo, finalmente hay algo que termina, o una crisis. ¿Hubo realmente una crisis en ese momento histórico? Pues sí, la verdad que
como lo hablamos en el primer momento, en la investigación, porque este es una investigación, digamos, un tema de tesis dentro de la maestría en Historia Social y Cultural, ¿verdad? Entonces, el tema tiene 3 momentos, ¿verdad? Lo he visto en 3 momentos, que ya la historiografía ya lo ha visto también de esa manera, como una génesis de las compañías bananeras en la zona norte, un auge bananero en los años 20, pero también una crisis, que la crisis de 1929 con la caída de la bolsa de valores en Estados Unidos, y que empieza a haber una sobreproducción dentro de las compañías bananeras. Entonces, ¿qué pasa con la crisis de 1929? Hay en realidad un despoblamiento de la zona norte y los migrantes empiezan otra vez a ir a sus lugares de origen, o qué pasa si se mantienen en esas zonas, o cuál es el proceso. En uno de los capítulos tratando justamente de la crisis de 1929, pareciera que Honduras no sufrió tanto la crisis. Pareciera que fue así, lo sufrió más Costa Rica, por ejemplo, y algunas otras zonas de Centroamérica. Pero Honduras también se sintió, digamos, un poco dañada por la crisis de 1929. Pero la crisis no se dio en 1929 en Honduras, se dio en Estados Unidos y alteró algunas cosas en algunos lugares centroamericanos. La crisis en Honduras se empieza a palpar hasta 1932 casi, hasta 1931-1932. Más bien, la producción bananera en 1929 subió más, o sea, siguió subiendo. Cuando vemos las estadísticas en los cuadros económicos, vemos que ya la crisis se empieza a palpar en 1931. Entonces ahí empieza a haber un descenso económico dentro de la compañía. Pero ¿qué pasa con el descenso demográfico? ¿Hay un descenso demográfico en realidad? Entonces esa es la gran pregunta. Y en realidad sí hay un descenso. Los migrantes, algunos empiezan a regresar a sus lugares de origen. En algunos de los libros, por ejemplo, de John Soluri, que ha trabajado esta zona como cultura bananera, dice que algunos tuvieron que regresar no con esa metáfora de las alforjas de los bolsillos llenos de pesos, ¿verdad? Que así era que vendían la idea de las compañías bananeras, ¿verdad? La danza del dólar, por ejemplo, como la dice Ramón Amaya Amador en su escrito Prisión Verde, sino que regresaban más con enfermedades, con tuberculosis, por ejemplo, o algunas enfermedades respiratorias por los trabajos dentro de las compañías bananeras, ¿verdad? Todos estos pesticidas que se utilizaban para el cultivo de banano, entonces a veces regresaban. ¿Qué les daban las compañías? A veces les daban un pequeño bono para que regresaran, ¿verdad? Algunos decidían regresar a sus lugares, ¿verdad? En algunas entrevistas colectivas que pude hacer, por ejemplo en la Lima, en estos meses anteriores, decían que ellos tuvieron que regresar, ellos se regresaron a sus lugares, no se mantuvieron en la zona norte, ¿verdad? Entonces vemos que sí hay un despoblamiento, no en grandes cantidades, pero sí hay un despoblamiento, ¿verdad? Y hay otra cosa también, ¿verdad? Los trabajos en la zona norte, en la crisis de 1929, empiezan también a ser recargados, como yo lo mencionaba anteriormente, en pequeños grupos de cuadrillas de trabajadores. Se empiezan a ser recargados y los que se quedan ahí dicen, bueno, vamos a estar aquí, pero con la condición o más bien dicen los funcionarios, con la condición de que les vamos a pagar menos, ¿verdad? Por la crisis económica. Y es que no solo había crisis del interior del país hacia la zona norte, sino que había migración dentro de la misma zona norte, se movía en campo bananero. No era que un migrante llegaba, por ejemplo, a algún campo bananero en Tela y se mantenía ahí siempre. No, el migrante siempre buscaba los ciclos de la producción bananera, porque el banano tenía un ciclo, ¿verdad? La siembra, el cuido y la corta. Ya cuando se cortaba, se cerraba un ciclo y empezaba otro, ¿verdad? Entonces se movían hacia los campos bananeros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de algunos cortadores de banano, ¿verdad? Que a veces en los primeros años del siglo XX lo hicieron de manera artesanal. O sea, hacían de manera artesanal el sacar el banano, lavar el banano. Ya cuando traen maquinaria como las empacadoras, por ejemplo, ya hay un proceso más tecnificado, ¿verdad? Entonces aquí vemos trabajadores que tienen más rasgos de afrocaribeños, ¿verdad? Y algunos capataces, ¿verdad? El capataz, por ejemplo, que estaba subido en el caballo. Y aquí vemos cómo también sacaban el banano, ¿verdad? Cuando no existían a veces los rieles del ferrocarril, ¿verdad? Sacaban en yuntas de buey, como un trabajo artesanal, ¿verdad? Tapaban el banano con las mismas hojas del banano y lo sacaban hasta los muelles, ¿verdad? Entonces así funcionó en primer momento la producción bananera, y después ya hay una tecnificación más grande, ya en la década de los 50, 60.
era cargado totalmente, ¿no? Bueno, eran cargadores. Por ejemplo, aquí vemos otra imagen donde dice cargando bananos en San Pedro Sula. Aquí hay un dato interesante en esta imagen, es que vemos a los niños. Vemos a los niños. Es que ver que los niños también tenían que involucrarse en las actividades. Entonces los utilizaban a veces, habría que ver hasta qué punto lo utilizaban en los trabajos, ¿verdad? O solo acompañaban a sus padres, pero vemos los niños acá, ¿verdad? Y a veces en algunas imágenes vemos a las mujeres también, ¿verdad? Habría que ver qué trabajo realizaban las mujeres. Y los dueños, algunos dueños de las bananeras o funcionarios, y ver cómo se ve la diferencia, esa diferenciación social y económica. Los capataces con digamos, un talante diferente que los trabajadores, ¿verdad? Pero los ascensos, como es un tema también de discusión, los ascensos se dieron. O sea, los ascensos de los trabajadores hasta llegar a pequeños finqueros sí se dieron en la zona norte. ¿Son pocos? Sí. ¿Cómo lo hacían esos ascensos? Perdón? A veces lo hacían por estar ligado al capital bananero como de élite política, por matrimonios, porque hubieron muchos matrimonios entre migrantes del interior del país y los migrantes extranjeros. Y era un patrón que se repetía más entre mujeres migrantes del interior y de hombres extranjeros, estadounidenses, ¿verdad? O a veces franceses o en su defecto palestinos. Llama la atención lo que usted comentaba referente al trabajo que hacían, que prácticamente estaba integrada toda la familia, el hombre, la mujer y también los hijos, ¿no? Que se habla de una especie de explotación infantil. Y obviamente el pago en su mayoría era para el hombre. Cuando hablamos de pago, maestro Marvin, también se habla de que tenían los famosos comisariatos. No había, realmente se le pagaba con una moneda exclusiva, no había una moneda que circulaba para ese entonces. Sí, los comisariatos era una especie de pago como en bonos o lo que le llaman vales, ¿verdad? Que es como una especie que ya tenían que ir a comprar ahí. O sea, no había otro lugar donde ir a comprarlo, tenían que ir a comprar ahí y cambiaban ese bono o ese vale que les daban y ahí compraban sus propias cosas. Es lo que se le ha llamado como la economía giratoria. Una economía que se le pagaba al trabajador, pero el trabajador iba a dejar otra vez su dinero al comisariato. Entonces era un poco irónico ver esa parte, porque así es como las compañías baneras lograron ese auge económico, ¿verdad? Ganaban casi el 150%, ¿verdad? Que ganaban más de lo que podían pagar y no pagaban impuestos. Esa era otra cosa. Si lo pagaban en pequeñas cantidades y las concesiones eran súper grandes, ¿verdad? El trabajador, como era la base sólida de la compañía bananera, era el más explotado y él fue el que permitió que estos altos índices de auge económico tuvieran las compañías, las tuvieran en ese momento. Ahí no había capacidad de ahorro, no había capacidad de comprar, era realmente, como usted lo dice, ¿no? El dinero regresaba de vuelta a ellos, ¿no? Sí, digamos, en algunas de las notas editoriales de los periódicos podemos encontrar algunas entrevistas que realizan a los trabajadores y le dicen, bueno, ¿ustedes cuánto ganan? ¿Ganan para poder sobrevivir, para poder mandar dinero hacia sus casas? En realidad existían lo que hoy se conoce como remesas hacia el interior del país de los trabajadores que estaban ahí. No existía tanto remesas porque no había un capital tan acumulado para poder enviar esas remesas. O sea, el dinero se gastaba en los comisariatos, se gastaba en las medicinas, se gastaba en un montón de enfermedades, ¿verdad? Entonces no había una remesa, no se mandaban dinero. Si se mandaban eran en pequeñas cantidades, pero no había un movimiento de remesas como lo llamamos hoy a sus casas. Si estaban los hombres trabajando en la zona norte, enviarles a sus familias, por ejemplo. Entonces no había un movimiento como tal, ¿verdad? Y los comisariatos pues se aprovechaban de esa parte económica. Ahora, incluso hemos hablado hace un par de programas atrás acerca de la explotación, sobre todo en el mineral de San Juancito, y a veces uno empieza a comparar y hay cosas como que hay ciertas similitudes, ¿no? Que al final mucha gente se fue, no pudo ahorrar y no hizo el famoso sueño que usted mencionaba, ese sueño de irse a la costa norte, trabajar duro y luego después traer el dinero de vuelta a sus casas y pues progresar. Esa era como la carnada, lo que la gente la motivaba a ir a esos lugares. Finalmente no logró toda la gente su sueño. Sí, las empresas bananeras prometían lo que anteriormente le mencioné como el oro verde, ¿verdad? Como esa danza del dólar y llenar esos bolsillos de dinero y que el dinero se encontraba, ¿verdad? En grandes cantidades, no era tanto así, ¿verdad? Y eso lo vemos actualmente con las migraciones hacia Estados Unidos, ¿verdad?
porque en ese momento los migrantes miraban esa migración, valga la redundancia, miraban esa migración como una migración hacia una colonia gringa, porque en realidad eran colonia gringa. La Ceiba, por ejemplo, tiene una planificación orientada a los intereses estadounidenses. No era una orientación que ya existía, ¿verdad? Entonces, cuando llegan las compañías baneras a esta zona norte, empiezan a desplazar a un montón de agricultores y trabajadores, propietarios que ya tenían sus tierras dentro de las mejores tierras que se podían encontrar, y empiezan a ser desplazados y a construir las colonias gringas. Porque hay que decir una cosa también, habían colonias gringas en la zona norte y habían colonias de trabajadores. Ahí había una división social bien marcada. Así es. Bueno, y realmente en este trabajo que está todavía investigando, el maestro Marvin siempre va encontrando nuevas evidencias que incluso lo van reorientando su investigación. Entre las cosas así, ya para ir cerrando, maestro Marvin, a nivel personal, en este momento, hasta el día de hoy, porque las ciencias no son, van cambiando, ¿no? Y sabemos que usted investiga nuevas cosas, se puede replantear también nuevas hipótesis. Así, entre algunas de sus conclusiones que usted ha encontrado hasta el momento de su trabajo de investigación. Bueno, primero decir el tema de las fuentes. El tema de las fuentes ha sido un trabajo de odisea, un trabajo que está costando, pero nadie dijo que era fácil, ¿verdad? Entonces, al trabajar movimientos migratorios hay que entrarle a las estadísticas, hay que entrarle al análisis estadístico, hay que reconstruir estadísticas. Entonces, en ese trabajo estamos ahorita, haciendo una reconstrucción. Entonces, a través de las fuentes, en este caso eclesiásticas, como lo mencioné anteriormente, estamos haciendo una reconstrucción, y esa sería una de las conclusiones, ¿verdad? Que debería de ponerse más cuidado a esas migraciones internas, la migración interna que ha sido un poco descuidada en la historiografía nacional. Casi no hay trabajos de migraciones internas. Así sí encontramos algunos, pero quizás entre líneas. No hay un trabajo estricto, ¿verdad? No hay un trabajo que llene un poco de expectativa. Entonces, este trabajo lo que busca es aproximarse, porque tampoco es un trabajo que va a cumplir con todas las expectativas de migraciones, porque requiere financiamiento, requiere más tiempo, ¿verdad? Y recordemos que la maestría es un corto tiempo. Entonces, hasta aproximaciones van a quedar, pero que va a servir como punto de partida para que hayan otras investigaciones sobre migraciones internas, que sería un tema que se sigue estudiando, porque hay trabajos sobre migraciones internas, pero muy recientes, de los años 70, de los años 80. Pero, ¿qué pasa con esas migraciones en el siglo XX, inicios del siglo XX? Y eso creo que sería ir conectando, ¿verdad? Toda esa migración interna, irla conectando y ver qué ha cambiado, cuáles son los cambios y las continuidades, ¿verdad? Y otra de las conclusiones sería decir que, como lo estoy viendo desde la teoría de la subalternidad, un trabajo desde la teoría de subalterna, viéndolo desde, por ejemplo, algunos autores como Antonio Gramsci, por ejemplo, no ver al subalterno como algo inmóvil, que no pasaba más de edad del subalterno, es ver cómo habían ascensos sociales dentro de estos grupos migrantes, un ascenso que se lograba paulatinamente, no era que llegaban y ya se convertían en grandes finqueros, no, era un trabajo de acumulación de capital y de trabajo dentro de las mismas compañías, ¿verdad? Y rescatar también el papel de la mujer, ¿verdad? Es conectar todos esos procesos interculturales, el de parentesco, redes familiares, etcétera, etcétera. Bien, aquí la palabra clave que nos dice el maestro Marvin Lemus, historiador hondureño, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es la conexión. Conectarnos con la historia, investigando, conociendo más, estudiando, para poder entender mejor todos esos procesos históricos que se llevan a cabo en todo nuestro país. Y pues eso es lo importante de la historia, que la historia es fuente de identidad en la medida que vamos investigando. Bueno, agradecemos al maestro Marvin por haber compartido sus conocimientos. Sabemos que esta investigación sigue, va a haber nuevos detalles, nuevas conclusiones, pero agradecemos pues que nos haya compartido esta investigación, que sabemos también que la va a dar a conocer, estos primeros pasos los va a dar a conocer en el Congreso de Historia en la ciudad de Guatemala. Y a ustedes, pues, si quieres conocer nuevos temas, no olvides escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, al igual también en nuestras redes sociales que estamos como STV
Telebásica. Así que no olvides escribirnos y agradecemos tu atención. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.